Bien, y el tema que nos convoca tiene que ver con la promocionada democratización de la justicia. La verdad que como título es buenísimo, me parece que nadie puede estar en contra de algo así. Jorge, desde el punto de vista del marketing acertaron en este caso. Sí, lo que pasa es que yo estaba, mira, el lunes justamente vos hacías referencia recién a que hace una semana la Presidenta lo estaba anunciando. Yo estaba presente. Y la verdad que luego de haberlo escuchado, decía, pero el marco tan elocuente para estos anuncios que son de una obviedad absoluta, porque digo, ¿quién se puede oponer a hacer públicas las declaraciones juradas de los jueces? ¿Quién se puede oponer a que se entre por concurso? Bueno, y así cada una de las cosas. Y me parecía... Claro, hay proyectos como esos que tal vez generarían un consenso más amplio y otros proyectos como la limitación de cautelares, sí, y la ampliación del Consejo de la Magistratura, sí, que recibieron ya algún rechazo, incluso claro, dentro de sectores afines al oficialismo, como el CELS, como Justicia Legítima, pusieron algún reparo respecto de la limitación de cautelares. No, yo estaba hablando en términos generales, sí, ahora cuando uno baja a analizarlo puntualmente cada uno de los proyectos, naturalmente, pero digo, el marco general y la orientación general, además del título, acertar en el contenido también, porque creo que es el título y también el contenido. Si bien no es suficiente como para mejorar sustancialmente el servicio de justicia, así que habría que hacer una cantidad de otras cosas más, creo que es un fuerte avance y es la instalación del tema que es realmente importante. Porque hasta ahora nunca habíamos analizado la función del Poder Judicial como un servicio y nunca lo habíamos analizado desde la política. No tal vez de manera tan integral, pero a instancias de la senadora Cristina Fernández se renovó el Consejo de la Magistratura hace menos de 10 años, se lo redujo en aquella oportunidad diciendo que era un organismo demasiado grande, demasiado pesado, y ahora se lo vuelve a ampliar. Es por lo menos contradictorio. No. Acá hay un problema. Con una modificación muy importante, y es que a partir de ahora las decisiones se tomarían por mayoría simple. Pero yo te quiero decir una cosa. El problema que tenemos con el Consejo de la Magistratura es que nadie está de acuerdo ni con que exista el Consejo de la Magistratura ni con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y a la luz de 20 años de desenvolvimiento del mismo existen muy fuertes resistencias y los cambios que se van introduciendo son para tratar de mejorar algo que es muy difícil de mejorar. Por eso, vos me decís, el cambio que se introdujo hace unos años, y el cambio que se introdujo hace unos años y el cambio que se introduce ahora, son distintas modificaciones para tratar de ver si se le puede dar la agilidad que hoy no tiene, y que no tenía en el momento que se introdujeron los cambios anteriores. Julián, desde bloques opositores, ¿cómo se analiza esto? ¿Ustedes coinciden en que algunos de los proyectos son tal vez para mejorar la justicia? Relativamente, pues yo lo escuchaba a Jorge y Jorge dice... Digamos, el ingreso tal vez más fácil para los egresados de Derecho al sistema judicial. Pareciera ser un proceso ese no es razonable. El punto más conflictivo. La verdad yo lo escuchaba a Jorge y Jorge dice, yo salí del anuncio y me parecían todas cosas razonables. Ahora, lo que uno tiene que analizar es cuál es el objetivo de todo esto. Cuando uno le escucha a Diana Conti, que dice... El que gobierna tiene que tener el control de los tres poderes. Ahí entendés todo. Y no estoy inventando. Esto lo dijo Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales por el Frente para la Victoria. O sea, no es un diputado perdido. Es la que va a dirigir el debate y teóricamente la mayor experta en asuntos constitucionales que tiene el gobierno en el Congreso. Y dice, quien gobierna tiene que tener controlados los tres poderes. Se olvidó absolutamente que hay algo que se llama Constitución Nacional, que divide justamente el poder en tres funciones distintas y que hay mecanismos de control entre esos poderes. Entonces, cuando uno mira este paquete de medidas y dice, bueno, en realidad no está tan grave. Sí, es muy grave, porque lo que se está buscando es justamente el mensaje de Diana Conti, controlar a la justicia. ¿Cómo controlas a la justicia? Controlás la designación de los jueces. O sea, yo me imagino o te arrogás la facultad de removerlos cuando quieras. En alguna causa sensible al poder político de turno. Porque esto no es para el kirchnerismo solamente, es para los gobiernos de acá en adelante. Alguna causa sensible al poder de turno. Y un juez que diga, bueno, tienen mayoría en el Consejo de la Magistratura, por mayoría simple me pueden destituir, arruinarme la carrera, dejarme... O todo lo contrario, un juez que
cuestionadamente cierre una causa, por ejemplo, como ha pasado con enriquecimiento ilícito de la presidenta, que lo cierre aceleradamente. Es promovido. No, exactamente, o sea, ¿en manos de quién? O se salve de juicios políticos. ¿En manos de quién pones estos mecanismos? No, claramente lo estás poniendo en manos de personas que te dicen, no lo digo yo, lo dicen ellos, queremos controlar los tres poderes. Entonces estás politizando completamente la justicia, que justamente es algo que no tiene que estar politizado. Al Poder Judicial se lo preserva de la política, lo estás involucrando por completo en la política. Estás haciendo que los jueces tengan que presentarse como candidatos a través de partidos políticos. ¿No es una máscara esto de despolitizar el Poder Judicial? Porque en general los jueces llegan a jueces con un padrinazgo político. Y va a seguir siendo así. No es así, los jueces llegan a jueces... A ver, por supuesto que siempre hay casos excepcionales, pero los jueces llegan a jueces por su capacidad, por su recordemos estudio. La famosa servilleta de 2 décadas atrás. Sin dudas, sin duda. Bueno, pero eso justamente se buscó cambiar eso con el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿cómo llegan los jueces a jueces? Por mérito, por antecedentes, por tarea académica, etcétera, etcétera. Ahora, ¿vamos a cambiar eso o lo vamos a mantener así? ¿Qué es lo que nos da más garantías? Yo creo que nos da más garantías que los jueces lleguen a su función, a su rol de juez, por lo que saben, por lo que han estudiado y por sus méritos, y no porque hay un diputado o un senador que lo impulsa. Ahora, Landó, esto de que... ¿Me dejas hacer una aclaración? Sí, yo no lo quise interrumpir a Julián por un problema de respeto entre nosotros. Pero la realidad es que lo que Diana quiso decir es otra cosa. Yo además soy vicepresidente de esa misma comisión, de modo tal que me siento involucrado y además represento la misma fuerza política. Lo que Diana Conti quiso decir es que el Poder Ejecutivo, al haber triunfado en las elecciones, tiene todo el derecho a introducir la discusión respecto al funcionamiento del Poder Judicial. No es que no distinga la diferencia de poderes. Introducir una discusión y manejar un poder distinto al que lo que quiso decir es eso, y naturalmente si se lo toma de manera literal y a partir de esas premisas se quiere construir todo otro edificio, nos vamos al diablo. A veces es muy efusiva la diputada Conti, ¿no? Recordemos que hace poco hablaba de Cristina Eterna. Pero bueno, pues está bien, pero nosotros acá nos juntamos a hablar de estos proyectos y la visión que tiene Diana es obviamente de separación de los poderes, lo conoce perfectamente, no solo que es abogada, sino que es estudiosa de estos temas. Jorge, te puedo decir una cosa, perdón que te interrumpa. Sí. Si realmente el Poder Ejecutivo quiere introducir el debate, ¿cómo puede ser que ya se haya aprobado en comisión todo a las 48 horas que se presentó? ¿Dónde estuvo el debate? ¿Dónde estuvo escuchar a las asociaciones de magistrados, a los abogados, a los que todos los días utilizan la justicia? O sea, yo te compro esa idea si vos me decís, ok, se presenta este paquete de medidas y se dice, durante los próximos 6 meses vamos a discutir esto porque es trascendental para la vida de los argentinos y porque entra en juego un montón de derechos. Es que realmente es trascendental esta discusión. Ahí lo acepto. Ahora, vos me decís, introducimos la discusión porque esto es importantísimo y a las 48 horas está aprobado, bueno, es medio incompatible, ¿no? En rigor, si la oposición se hubiera sentado a introducirle modificaciones, seguramente el despacho hubiera sido mejor. Pero que esto es típico de la actividad parlamentaria. Si vos eludís el debate, naturalmente no lo enriqueces. Esto no es nuevo, ya lo hemos vivido. Bueno, pasó en el Senado que una de las modificaciones importantes que se hizo, que no estaba en el proyecto original, era que los candidatos a consejero de la magistratura tengan que ir obligatoriamente en la boleta de un partido político. Justamente a proposición de un senador que no podemos decir si es opositor o oficialista, ¿no? Pero el senador Cabanchí, que había propuesto que vayan independientemente las boletas, se modificó y se propuso que sí o sí el consejero que sea elegido tiene que ir atado, pegado a la boleta de cualquier partido político. Pero sí con un partido político. Así era el proyecto original. Ahora, si así era el proyecto original. No lo expresaba ¿Cómo claramente. haces para debatir todo eso en una reunión de comisión? Mañana los diputados que integramos las comisiones vamos a ir al debate. Menos mal. Quiero ver cuántas de las propuestas que hacemos nos van a aceptar. Y otra cosa, realmente, ¿es lógico debatir una reforma tan importante de la justicia, aunque se aceptaran modificaciones? ¿Es lógico debatirlo en 4 horas de debate y en una semana para estudiarlo? Es imposible, porque no te dan los tiempos materiales para analizar todas las alternativas que tenés, compararlo con
con los sistemas de otros países. Es realmente muy difícil, hay temas que sí, Julián, hay temas que sí y hay temas que no. Creo que el establecer un sistema de concurso para ingreso en la función pública, en este caso en el Poder Judicial, digamos, no es un tema tan complejo. Naturalmente, siempre si uno se toma más tiempo, tiene más tiempo de mejorarlo. Y así. Eso no cabe ninguna duda, es un problema de sentido común. ¿Por qué en ese caso no le preguntás a los jueces? Si a fin de cuentas los que administran justicia son los jueces, ¿por qué no le preguntás a los jueces? Dígame usted, ¿cuál considera que es el mejor mecanismo para el ingreso de sus equipos? Porque los que administran justicia son ellos, son los que necesitan gente en la cual puedan confiar, delegar. ¿Por qué? Digo, al menos preguntémosle a ellos, mire, ¿cómo cree usted que tiene que seleccionar a sus equipos? ¿Seleccionándolos por votación de la lotería, como va a ser? ¿O por entrevistas personales, el que está más calificado, el que puede ser más apto para determinado cargo? O sea, me parece que hay que escuchar por lo menos a quien va a tener esa responsabilidad. No cabe ningún tipo de duda. Ahora, vamos a convenir que este tema no es un... como varios de los temas que están en cuestión, no son temas nuevos y no les resultan ajenos a ninguno de nosotros, sobre todo los que son abogados, sobre todo los que han ejercido la profesión. Yo mismo he integrado el Poder Judicial, así que todos tenemos experiencia respecto a estos temas y tenemos posición tomada. Sí, eso no quiere decir que seamos los monos sabios que ya tenemos la opinión concluyente sobre todo, pero realmente todos tenemos contacto con jueces, todos conversamos, todos sacamos conclusiones y sabemos el sentido que tiene esto. Distinto es cuando vos tratás el tema de medidas cautelares, distinto es cuando vos creás mecanismos para reformar el Consejo de la Magistratura, que son cuestiones que requieren un análisis de más tiempo. Y eso es lo que se aprobó más rápidamente. No les corresponde a ustedes, fue en la Cámara de Senadores, pero eso se aprobó en 48 horas. Quiero decirte una cosa, mañana sé que el tema ha vuelto a comisión, que van a recibir a distintas asociaciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, que van a acercarles distintas posiciones respecto a los proyectos que se han aprobado y seguramente se le introducirán modificaciones y sobre esa base discutiremos la semana próxima. Ahí marca un punto, ¿no, José? La verdad que casi todas las organizaciones se expidieron sobre este tema. Organizaciones tal vez mucho más representativas que el CELS o de otra visión distinta del CELS. Al único que se le dio bola es al CELS, porque tiene gente muy vinculada al gobierno. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, asociaciones de magistrados, todos se han expresado. ¿Por qué no se los escuchó? ¿Por qué tenía que llegar alguien afín al gobierno para hacer una crítica desde adentro para que se lo escuchara? Si la idea es justamente debatir este tema y generar algo que mejore la justicia. ¿Por qué recién se hace cuando un aliado o ideólogo del gobierno le hace una crítica? Entonces yo creo que si vamos a discutirlo en serio, hagámoslo en serio, escuchemos a todos, escuchemos a los afectados por la política pública, porque hay un típico error de los legisladores que es dictar políticas públicas sin escuchar a quien va a ser afectado por esa política pública. Entonces, la gente que va a tener que recurrir tal vez a medidas cautelares, ¿es escuchada? No está siendo escuchada. Entonces se va a dictar una norma sin que hayamos escuchado a aquellos que algún día podrían hacer uso de esas medidas cautelares, por ejemplo. Ahora, en este caso puntualmente, lo de la limitación de cautelares, da la sensación, uno no está en la cabeza de quienes diseñan esto, que pareciera ser un equipo muy chico por otra parte, da la sensación que esto de las limitaciones de las medidas cautelares pareciera ser más una respuesta al traspié que tuvo el gobierno por la ley de medios el año pasado que efectivamente un impulso a la agilización de la justicia. Vayamos a aspectos que nada tienen que ver con la política de medios, como son, por ejemplo, las cuestiones previsionales o las cuestiones de salud o las cuestiones de vivienda, que muy habitualmente se valen de medidas cautelares y que ahora pareciera que justamente estos tres sectores, los pasivos, la gente con problemas de salud y la gente con problemas de vivienda, van a ser los más afectados por esta modificación. Un momento. Que había que ordenar el tema de las cautelares, no cabe ningún tipo de duda, no solo porque lo digamos nosotros, sino porque ya lo había dicho la Cámara Contencioso Administrativa, lo había dicho la Corte, era un escándalo porque cada juez dictaba medidas cautelares respecto a cualquier situación y era una situación casi anárquica. Disciplinar y ordenar y regular este instituto, no tengo ninguna duda de que era algo
una necesidad imperiosa para darle transparencia al funcionamiento. Pero digamos, una apelación del Estado a una medida cautelar que la deja sin efecto, ¿no limita demasiado la contraparte del Estado? Vayamos al caso de los jubilados y la recordada ley de solidaridad previsional, que el Estado estaba obligado a apelar las decisiones estirando eternamente juicios previsionales. Yo te acepto esta crítica, pero también es cierto que al instalar la suspensión también genera una fuerte presión sobre la alzada, es decir, el organismo que está analizando, la Cámara que va a estar analizando la cuestión para que se expida en un plazo perentorio, porque por otro lado, ¿cuántas medidas cautelares vos tenés a lo largo de años? Porque eso lo dijo la Corte, desnaturaliza la esencia de la medida cautelar porque define el fondo de la cuestión. Mira, te voy a contar un ejemplo que así la gente lo entiende bien. Me contaban un caso en una provincia del sur argentino donde el gobierno había declarado la veda de la pesca de determinada especie marina. Vino un particular invocando el derecho a la libertad de comercio y al perjuicio que le generaba esta ley, consiguió una medida cautelar que dejara sin efecto la ley durante sine die. Bueno, el tipo se lanzó a la pesca, terminó devastando el caladero y finalmente después dejaron sin efecto la medida cuando el caladero estaba terminado. ¿Qué quiero decir? Esta es una situación extrema. Así como vos me comentás estas cuestiones, yo te cuento estas otras. Pero te quiero decir, en cuanto al tema de los jubilados, no asustemos a la gente, porque las cuestiones que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la salud y con la prestación alimentaria, están excluidas de la vista que se le da al Estado, expresamente dicho en la ley. Y el tema de vida es el tema que involucra a los jubilados, porque que es lo que se invoca, si no es en definitiva eso cuando se toma una medida cautelar. De modo que mi opinión rebate tu pensamiento. Ahora viene lo que me rebaten a mí. Yo coincido parcialmente con Jorge en el tema de que las medidas cautelares típicamente necesitan una regulación y de hecho muchas de las provincias lo regulan. Pero ¿qué es lo que regulan las provincias? Las medidas cautelares de efecto patrimonial contra el Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente hace un juicio y embarga automáticamente las cuentas del Estado y le complica la vida al administrador. Y no tiene sentido ese embargo porque uno se presupone que el Estado siempre va a ser un pagador. O sea que tarde o temprano, cuando vos tengas que ejecutar al Estado, el Estado va a tener bienes para pagarte. Con lo cual ahí es lógico decir, no le compliquemos la vida al que tiene que administrar porque siempre va a haber fondos para pagar. Ahora bien, si bien eso es correcto, el otro tema, que es limitar las medidas cautelares de un particular para garantizar algunos de sus derechos básicos, eso no es correcto, porque muchas veces las cautelares le dicen al Estado que tiene la obligación de no hacer, de no avanzar en cierto tema, de retrotraer la situación a un estado anterior. Esos son los temas donde tal vez no están en riesgo la vida, pero sí están en riesgo derechos esenciales humanos que no deberían ser afectados. Entonces, por algo las cautelares existen, por algo están debidamente legisladas y por algo se aplican todos los días. Claro, tal vez esta es la parte de los proyectos que podría haberse discutido más para justamente tratar de reordenar el tema de las cautelares y que no haya abusos, pero sin ir a extremos. Mirá, si fuera por nuestro lado y vos me decís, hay un proyecto que es para regular las medidas cautelares de contenido patrimonial contra el Estado, te diría que casi seguro lo deberíamos debatir en nuestro bloque, pero casi seguro que acompañaríamos. Ahora, acá lo que estamos haciendo es restringir otro tipo de medidas cautelares que le garantizan a la gente tener resguardados sus derechos más básicos. No por nada este es el tema que generó resistencias dentro de propios sectores allegados al kirchnerismo. Sí. Para mí está suficientemente claro con lo que está en la ley, cuando habla de la salud, la vida o la prestación alimentaria. Pero toda norma que sirva para aclarar esta cuestión y para proteger a los más débiles va a contar con mi apoyo y creo que así va a salir redactado en definitiva el despacho que se va a considerar. Resistencia respecto del artículo, creo que es el 17º, que habla de limitar los derechos a huelga en servicios esenciales, lo cual de hecho ya está regulada la limitación a huelga en esos servicios, pero en este caso
Yo ese no lo vi mal, yo lo estuve, anoche lo estaba leyendo. En realidad el derecho de huelga está en la Constitución, claro, y tiene una posición prevalente por sobre lo que pueda aprobarse en una ley, de modo que cuando se anteponga el derecho de huelga a la regulación de la ley, naturalmente que va a primar el derecho de huelga, no cabe ninguna duda. Lo que queda acá por determinarse es los alcances que va a tener la aplicación del artículo, y creo que a lo que se apunta no es al derecho de huelga, sino a la extorsión que muchas veces se ejerce en la prestación de servicios públicos con las amenazas y los boicots y los lockouts. Ya estamos acostumbrados a lo del subte que conocemos y tantas otras cosas que nos han tocado sufrir, porque es muy fácil ahora ponerse a defender esta cuestión y después sufrir porque tenés un lockout imprevisto, o no un lockout, o tenés una huelga imprevista en los subtes que te deja sin subtes a toda la ciudad, ¿no? Mira, yo creo que al final lo que va a generar este tema de las medidas cautelares, si sale como está previsto, es una conflictividad judicial, claro, enorme. Porque todo el mundo va a iniciar su pleito y lo primero que va a hacer es pedir que se declare la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe las medidas cautelares. Sí, recordemos, y con esto les pido disculpas porque ya estamos terminando, que no porque una ley se vote en el Congreso significa sí o sí que es constitucional. Tenemos el caso muy triste de obediencia debida y punto final, que hubo que esperar muchos años para que se declaren inconstitucionales. Y la justicia tiene justamente esa prerrogativa. Para eso precisa jueces independientes. Naturalmente. Bueno, veremos qué pasa en el futuro. Julián Oviglio, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Landó, también muchísimas gracias. La invitación para ustedes el próximo lunes a partir de las 8 aquí en Panorama. Hasta luego.